debemos hallar el coseno de 180 más alfa partiendo de que la tangente de alfa vale 2/3. Y, dato que nos suelen dar, el ángulo alfa está en el primer cuadrante. Repetimos, ese dato que aparece en la lámina me está diciendo que el ángulo es menor que 90 grados y mayor que 0. Está en el primer cuadrante. Es decir, todas las razones trigonométricas del ángulo alfa, dado que está en el primer cuadrante, van a ser positivas. Varios métodos para hacerlo. Primer método. Yo puedo ver cómo se relaciona el ángulo alfa con el ángulo 180 más alfa. Si me voy a la circunferencia goniométrica, dibujo un ángulo alfa, luego localizo 180 más alfa y veo cómo se relacionan las razones trigonométricas. Podría hacer el ejercicio. Segundo método. Dado que hemos dado un montón de fórmulas, entre otras la razón trigonométrica del ángulo suma, voy a aplicar esa fórmula. Vamos a recordar, dimos las tres primeras fórmulas, razones trigonométricas del ángulo suma. Y en este caso dimos coseno de alfa más beta, os voy a recordar, coseno de alfa por coseno de beta, menos seno de alfa por seno de beta. Aplico esa fórmula. Me quedaría coseno de alfa, en este caso coseno de 180 grados, multiplicado por el coseno de beta, en este caso el ángulo beta es alfa, y menos el seno de alfa, seno de 180 grados, multiplicado por seno del otro ángulo, que en la fórmula llamábamos beta, y aquí es alfa, por seno de alfa. Analizo la expresión. Coseno y seno de 180 conocidos. No conozco el coseno de alfa, no conozco el seno de alfa, pero sí conozco la tangente de alfa. Dos métodos matemáticos para hallarlo. Primer método, dibujamos el famoso triángulo rectángulo. Vamos a decir que este es el ángulo alfa. La tangente es cateto opuesto entre cateto contiguo. Están en la proporción de 2:3. Si el cateto opuesto vale 2 unidades, el contiguo valdría 3. Vamos a hallar la hipotenusa. Pitágoras. Hipotenusa cuadrado igual cateto cuadrado más cateto cuadrado. Opero la expresión, operamos raíz en los dos miembros, queda raíz de 13. Teóricamente, cuando resuelvo este tipo de ecuaciones, debemos tener en cuenta que h puede ser más menos raíz de 13. Se trata del lado de un triángulo, la hipotenusa tiene que ser positiva. Tenemos el valor de h que es raíz de 13. En este momento, hallar el seno de alfa y el coseno de alfa, pues es un juego de niños. Definición de seno. Cateto opuesto entre hipotenusa. 2 entre raíz de 13. Racionalizo la expresión por raíz de 13, 2 raíz de 13, raíz de 13 por raíz de 13, partido de 13. Seno de alfa toma ese valor. Sabemos que está en el primer cuadrante. El valor del ángulo va a ser positivo. Coseno de alfa. Cateto contiguo, partido de hipotenusa que es raíz de 13. Racionalizo la expresión, 3 raíz de 13, partido de 13. El ángulo está en el primer cuadrante, coseno positivo. Conocemos todos los datos. Coseno de 180 grados, menos 1. Coseno de alfa, 3 raíz de 13, partido de 13. Menos seno de 180 grados, 0. Por seno de alfa, 2 raíz de 13, partido de 13. Operaríamos la expresión, desaparece, menos por más menos, nos quedaría que toma el valor menos 3 raíz de 13 y en este caso partido de 13. En este momento tenemos el ejercicio resuelto, solamente un detalle. Para hallar seno de alfa y coseno de alfa, ya hemos hecho ejercicios de estos, varios métodos matemáticos, yo he hecho el del triángulo. Otra forma en que lo podíamos haber hecho. Fórmula fundamental de la trigonometría. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1.
Me dan la tangente. Si divido todo entre coseno cuadrado, voy a dividir todos los términos de la expresión entre coseno cuadrado. ¿Por qué entre coseno cuadrado? Pues evidentemente porque me va a aparecer la tangente. Seno entre coseno es tangente. Seno cuadrado entre coseno cuadrado, tangente cuadrado de alfa. Coseno entre coseno es 1. Coseno entre coseno cuadrado igual a 1. Y puedo dejar esa expresión como está. Coseno cuadrado de x, perdón, hemos puesto ángulo alfa. O podría expresar, como la inversa del coseno es la secante, podría poner secante cuadrado. Pero lo voy a dejar así. No sigo el desarrollo, conozco la tangente, me la dan como dato del problema, de esta forma hallaríamos el coseno. Conocido el coseno, os vais otra vez a la fórmula fundamental, como seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, si ya conocemos el coseno, vamos a hallar el valor del seno. Yo prefiero utilizar este método, tiene validez matemática absoluta, muy rápido, permite hallar seno y coseno de alfa de forma rapidísima. Resultado, al coseno de 180 más alfa, menos 3 raíz de 13 partido de 13. Ejercicio resuelto.